aprendamos. Ya sé, ya, sí. O sea que de la batería donde yo cargo el celular a donde se me alimenta el celular es una corriente directa. Y de la luz que me llega de la CFE a mi casa es corriente alterna. Sí, la electricidad que viene por los cables de los postes de la luz, a lo que le llamamos la luz, es corriente alterna. En el tomacorrientes es corriente alterna. Ya está el Zoom, ¿eh? El Zoom ya está. ¿Ya está el Zoom? Sí. A ver, déjame ver. Ya no me puedo quedar. A ver. Ahora sí ya. Sí. A ver, ahora sí, háblanos acá. Ábrele ahí donde dice abrir video, a la izquierda abajo. Aquí. Aquí estamos. Mero, sí, ahí mero. Espérame, deja subo porque se oye muy poquito. Ajá. Bueno, trata de hablar más recio. ¿Está cerrado? Trata de hablar más fuerte porque se escucha muy poquito. Ahora sí, dinos. Bueno, entonces, la electricidad que viene por los postes de la Comisión Federal de Electricidad es corriente alterna. La electricidad que se genera en las termoeléctricas y en las hidroeléctricas es corriente alterna. Pero hay otra electricidad que se llama corriente directa. La corriente directa es la que se genera por reacciones químicas. Entonces, una batería y una pila tienen corriente directa. Como el celular trabaja con una batería, o sea que si lo desconectamos del cargador, sigue trabajando, es porque trae una batería. ¿Sí se escucha? ¿O se escucha para qué? No, sí escuchamos. Ah, bueno, entonces se requiere un aparato que pueda convertir la corriente alterna en corriente directa para cargar las baterías de los celulares. Porque la batería es de corriente directa y el tomacorriente es de corriente alterna. Entonces, si yo conectara una batería directamente al tomacorriente, explotaría la batería del celular, explotaría luego porque estamos revolviendo dos electricidades. Entonces, al que le llamamos cargador del celular, la cajita blanca o cajita negra, en realidad es un convertidor de corriente alterna a corriente directa. O sea que el cargador del celular es un convertidor de corriente alterna a corriente directa. No podemos conectar las electricidades alternas y directas al mismo tiempo, o sea, provocamos un megacorto, un cortote, sí. Por eso es muy importante tener esa cajita blanca o negra para conectarlos a baterías. Los que cargan baterías en los talleres, que le llaman, voy a cargar la batería, lo que tienen es un cargador muy grandote, o sea, el dispositivo que carga las baterías es un dispositivo grande. Ese es un convertidor de corriente alterna a corriente directa. Okay. Entonces, así a grandes rasgos, eso sería. Entonces, como ahora se permite que el ciudadano genere su propia energía, porque antes no se permitía. La Comisión Federal de Electricidad
ella alimentaba de electricidad a todo el país y no dejaba que nadie generara su propia electricidad. Nada más en la sierra, donde no habían postes de la luz, permitía. Pero si en una casa habían postes de la luz, no permitía que uno generara su propia electricidad. Pero ya a partir de las reformas de Calderón y de Peña Nieto, ya se permite que uno genere su propia electricidad. Entonces, hay varias maneras de generar la electricidad, pero la más económica y la más rentable es por celdas solares. O sea que yo opino que así como en la década de los 90, Bill Gates se hizo multimillonario vendiendo software para computadoras, o sea, paquetes de computación. Él empezó en una cochera. Él empezó una cochera a hacer programas para computadora y luego se hizo bien rico. Y luego el de Steve Jobs, él empezó a vender computadoras y se hizo muy rico. Y luego Carlos Slim, con las comunicaciones, se hizo muy rico, vendiendo lo que son las señales de video y de audio, el Internet. Yo digo que en la década de los 20, quienes se dediquen a las celdas solares les va a ir muy bien porque va a ser el boom, o sea, es lo nuevo. Así como fue el software en los 90, las computadoras en el año 2000, en la década del 2000 y en la década pasada fue el Internet. Ahora en esta década van a ser las celdas solares, porque ahorita es muy poca el porcentaje de gente que tiene celdas solares. Inclusive mucha gente no sabe que ya puede poner celdas solares. O sea, ella cree que es en los negocios grandes, que si se requieren ciertos permisos, y no, ya cualquiera puede poner celdas solares. Y esa es la idea de promovernos nosotros, los que queremos dedicarnos a las celdas solares, a que son económicas, aunque son económicas y rentables. Entonces, como medio ecológico son lo ideal porque uno genera su propia electricidad, y como medio económico ya están al alcance de cualquier familia, porque se pueden hacer planes para que una familia tenga su celda solar. Por ejemplo, yo que vivo en la UP, que es colonia periférica, tengo celdas solares, y si nos damos un recorrido aquí por la UP, ya hay muchas casas con celdas solares. O sea que desconocemos que las podemos poner. Y luego una celda solar dura para siempre. O sea que las primeras celdas solares que se hicieron en la década de los 50 todavía siguen funcionando. Y ahorita en el mundo no hay una celda solar que se haya hecho, que haya dejado de funcionar. O sea que de los 50 para acá, todas las celdas siguen funcionando. Dicen que tienen un límite de vida como 25 años, pero en realidad las celdas comerciales no tienen todavía 25 años. Apenas aquí en México tenemos 10 años dándole mucho auto. 10 años con celdas solares dándoles auto. O sea que todavía no pasa el tiempo en que una celda se va a acabar. Entonces, si en una casa ponemos celdas solares, vamos a ponerle electricidad para siempre. Una casa que tenga celdas solares que tenga electricidad para siempre. Ok. Hasta ahí. ¿Y nos puedes explicar cómo absorbe qué tipo de luz absorbe la celda y cómo la transforma, de qué energía, pues? Sí, entonces, si recordamos lo que hayamos dicho de corriente alterna y corriente directa, las celdas solares tienen un inconveniente que ya está saldado, o sea, ya está corregido. Tienen un problema que ya está corregido. Lo que generan es corriente directa. Es un problema para la economía, pero en realidad es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Si lo vemos por el lado ecológico y científico. Porque antes la corriente directa nomás la generábamos con reacciones químicas. Y era en forma de baterías o de pilas. Y cuando una pila ya no funcionaba,
o dejaba, se caducaba, pues esa pila es bien contaminante, es altamente contaminante. Entonces ahora tenemos la maravilla de que la celda solar, con la luz del sol, que es energía solar, la transforma a electricidad, a energía eléctrica, pero la transforma a corriente directa. O sea, no es corriente alterna, es corriente directa. Eso para el comercio es pérdida, pero para la ciencia es mucho adelante. Que tengamos una celda, que yo las ponga al sol y que en sus terminales haya electricidad de corriente directa. O sea que yo puedo cargar un celular directamente de una celda solar, o puedo conectar muchos aparatos que trabajan con corriente directa a una celda solar, que ya es corriente directa. Porque les decía que es muy importante lo de corriente alterna y corriente directa, porque hay que saber los aparatos, cómo funcionan, para poder hacer las equivalencias. Entonces, la celda lo que genera es corriente directa. Por lo tanto, necesitamos un aparato que convierta la corriente directa a corriente alterna. Ahora es al revés. Necesitábamos un aparato que convirtiera de alterna a directa para cargar los celulares, pero para conectar las celdas necesitamos un aparato que convierta la corriente directa de las celdas a corriente alterna. Ya tiene nombre ese aparato y se llama inversor. Ya tiene nombre, se llama inversor y ya está en el mercado. O sea que cuando uno pone celdas, pues pone el inversor. Y luego decía que es pérdida para la economía, porque el inversor cuesta caro. O sea, si yo pongo, por ejemplo, 5 celdas que me cuestan 2,000 pesos, 2,000 pesos serían 10,000 pesos, el inversor me va a costar como 13,000. O sea que el inversor cuesta más caro que muchas celdas juntas. Por eso le decimos pérdida. Pero pues ya un sistema completo comprendería celdas e inversor. Nos ha tocado casos de gente que nos habla que quiere poner celdas, o sea, de personas que las andan poniendo las celdas ellos, o sea, que las andan poniendo. Y luego nos han hablado para preguntarnos que cómo conectan las celdas al medidor, porque las quieren conectar directamente al medidor y pues no se puede. Qué bueno que han hablado, porque si las conectan directo, pues queman las celdas y queman hasta el transformador de la Comisión de Electricidad, porque harían un megacortote. Y aún así, alguien que sepa que están las celdas y luego el inversor, pues también tiene su chiste hacer las conexiones. O sea, no puede uno ir a conectar el inversor al medidor nada más. Tiene uno que hacer unos trámites. Entonces, todo el protocolo o el procedimiento para poner celdas en una casa, aunque ya está liberado, o sea que ya cualquiera lo puede hacer. Eso de que ya cualquiera lo puede hacer es entre comillas, porque se requiere saberlo hacer y se requiere también saber cómo hacer los trámites y cómo ir destrabando trámites para que se hagan rápido, porque los mismos de la CFE, a veces ellos todavía desconocen cómo es un trámite, qué dice la ley sobre el trámite. Muchas veces también ellos lo desconocen. Entonces, claro que ya todo está por escrito, entonces ya no hay pierde por ese punto. Entonces, hasta ahorita hemos visto un dispositivo que convierte de corriente alterna a corriente directa, ¿verdad? Ese dispositivo se llama rectificador, Y el dispositivo que convierte de corriente directa a corriente alterna se llama inversor. O sea que son diferentes y hacen totalmente lo contrario. Y luego, un inversor no se puede conectar al revés. Que yo diga, pues si le entra corriente alterna y le sale directa. Bueno, el inversor le entra directa y le sale alterna.
Entonces voy a conectarlo al revés. Voy a conectarle corriente alterna para que me salga directa. No trabajan así. El rectificador solo va de alterna a directa y el inversor solo va de directa a alterna. Entonces, entonces un sistema de celdas solares tiene celdas solares y tiene un inversor. La ventaja es de que los inversores tienen cierta capacidad, o sea que no se requiere poner un inversor para cada celda. No se requiere, pero sí se puede. Sí se puede poner una celda con su inversor. Y mucha gente lo hace así quiere, ponerle una celda y un inversor. Porque el inversor para una celda cuesta más barato que uno grande. Por eso algunos que quieren poner celdas dicen, no, yo quiero poner una celda y un inversor. Entonces le ponen un inversor para esa celda y luego cuando pone otra celda tiene que ponerle otro inversor. Y luego cuando pone otra celda quiere ponerle otro inversor, o sea, porque la gente pues va agregándole celdas. Entre más celdas le agreguemos al sistema, más cosas podemos conectar a la luz. O va a llegar un momento en que no paguemos luz y que se vale, o sea, también se vale que si yo tengo más luz de la que gasto, la CFE me la paga a mí, me la paga cada año, me la paga al año. Claro que se batalla algo para que me la pague, pero sí la paga. De todos modos, una familia no va a poner celdas de más, por eso hay que saber calcularle el sistema para que no ponga celdas de más, porque si pone celdas de más, pues aparte de que las va a pagar, o sea, va a salir dinero de su bolsillo y ni modo que diga, pues al cabo la CFE me va a pagar, sí, pero como la pagan es muy poco, entonces no conviene poner celdas de más, hay que calcularle a que sea el sistema con las celdas adecuadas, las que son. Claro que uno puede decir, yo quiero poner celdas para no pagar luz, pero quiero poner más celdas para conectar más cosas, o sea, agregar un mini split o un aire acondicionado. Eso sí es lógico. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? No. ¿Podrás explicarles lo que es un watt, un kilowatt, o sea, qué es la capacidad, qué es... Sí. Entonces, lo de corriente alterna y corriente directa está más o menos explicado, ¿verdad? Lo que es el inversor y el rectificador también. Y luego, en México nos llegan a cada casa nos llegan 120 voltios. Esos voltios es una unidad eléctrica del voltaje. No sabemos qué es el voltaje, pero sí lo hemos escuchado. Sí hemos escuchado hablar del voltaje. Pues el voltaje se mide en voltios y es la fuerza con que llega la electricidad a nuestra casa. Es la fuerza con que llega la electricidad a nuestra casa. O sea que cuando decimos que nos llegan 120 voltios a nuestra casa, es que nos llegan 120 voltios de fuerza eléctrica. Y esos pues como es una fuerza, eso nomás es el empuje, es la acción con que la electricidad fluye por los aparatos. Porque lo que fluye por los aparatos y por los cables no es el voltaje. Lo que fluye son los amperes. ¿También han oído hablar de los amperes? Y los amperes son las unidades eléctricas que eso sí me dice la capacidad con que fluye la electricidad por los cables y por los focos y por todo lo que yo tenga conectado. O sea que si yo digo, por esta plancha circulan 10 amperes, quiere decir que cuando yo la conecto a 120 voltios, pero la corriente eléctrica es la que fluye por el aparato, entonces van a fluir 10 amperes. Entonces ya llevamos 2 unidades eléctricas, los voltios
y los amperes. En un tomacorriente, ¿cuántos voltios habrán? Pues 120. 120. ¿Y cuántos amperes habrán en un tomacorriente? Pues no, porque no. Esa pregunta es muy difícil, ¿eh? Porque decimos 30 amperes, 20 amperes, y no, la respuesta es 0 amperes. En un tomacorriente hay 0 amperes, porque como no tiene conectado nada, pues no está circulando nada, pero si hay voltaje, hay 120, o sea que si yo voy y pongo la mano en el tomacorriente, me voy a dar un toquezote. Y luego diríamos, pero ¿por qué si hay 0 amperes? Sí, hay 0 amperes cuando no hay nada conectado. Pero cuando le conectamos algo, una televisión, una plancha, un foco, una lámpara, ya circulan los amperes por ese aparato. Entonces ya hay amperes circulando. Entonces, eso también hay que tomarlo mucho en cuenta porque creemos que porque hay 0 amperes, hay 0 voltios. No, los voltios sí están ahí, son 120. Para que se den idea, una plancha consume unos 10 amperes, 10 amperes. Un foco de 40 watts nada más deja pasar como un cuarto de amper. El aparato que más amperes consume en una casa es el horno de microondas. La lavadora consume como 20 amperes, pero nomás cuando se prende, cuando se echa a funcionar ya después, funciona con 2-3 amperes. ¿Y el horno? El horno funciona como con 15 amperes, pero todo el tiempo que está conectado, 15 amperes. O sea que si el horno lo usáramos para todo, gastaríamos un chorro de luz, es el aparato que más consume. El refrigerador consume 3 amperes, pero cada vez que la temperatura sube a un cierto nivel, porque cuando la temperatura del refri está ya regulada, se apaga y deja de estar funcionando. Pues cada vez que el refri zumba, es porque se activó para mantener siempre a la temperatura que le pusimos en el termostato. Y luego la CFE nos manda 30 amperes a nosotros, a cada casa nos manda 30 amperes. Para que esos 30 amperes pues lo repartamos entre todo lo que conectemos. Nos manda siempre 120 voltios y nos manda 30 amperes. Ya cada quien, según las necesidades, va a decirle a la CFE, quiero más amperes, pero si no le decimos nada, nos manda 30. Más del 90% de las casas han de tener 30 amperes. Inclusive le ponemos un fusible de 30 amperes o una pastilla de 30 amperes, siempre ahí junto al medidor. Pero uno puede pedir más. Uno puede pedir más. Inclusive uno puede pedir 60, puede pedir los que sean, puede pedir hasta a partir de 30, los que sean de 30 a 100. Ya si quiere más de 100 amperes, ya tiene que poner un transformador o una subestación. Entonces, hay muy pocas casas que tienen 100 amperes, o sea, son unos casonones y que tienen muchas cosas eléctricas. Y luego, hay otra unidad muy importante que son los watts. Los watts. Y los watts es la potencia con que trabaja un aparato. O sea que, ¿cuál foco trabajará más? ¿Un foco de 100 watts o un foco de 9 watts? Pues uno de 100. Uno de 100, o sea que si yo un foco de 100 watts lo conecto, va a trabajar más potente. O sea, los watts son la potencia, va a trabajar con 100 watts. En cambio, un foco de 9 watts, pues va a funcionar nomás con 9 watts, o sea, con menos potencia. Antes los aparatos eléctricos eran de mucha potencia, entonces eran de mucha potencia, pero también consumían mucha luz, pues hay que alimentarlos. Y entre más watts tengan, o sea, más potencia, pues requieren más corriente, más amperes. Entonces, una reglita que hay que apuntar por ahí, muy importante, es que entre más watts, más amperes.
Si me mandan 30 amperes y yo conecto muchos aparatos de muchos watts, pues me los voy a acabar rápido los 30 amperes. Por eso en las casas, cuando tenemos muchas cosas conectadas y luego prendemos la lavadora pide 20 amperes al momento en que se arranca. Y como a la casa nomás nos llegan 30 y está todo prendido, entonces la lavadora va a pedir amperes de los 30 que hay, los va a pedir y va a dejar sin amperes, por ejemplo, los focos. Entonces los focos se van a apagar, nomás en el instante en que arranca. Ya después consume 2-3 amperes. Y luego, entonces los watts son las unidades de la potencia. Y es muy importante, cuando uno se mete al negocio de las celdas solares, los watts es lo de todas las conversaciones, los watts, y de todos los cálculos, porque todo se va a medir en watts, pero se revuelve mucho con otra unidad que voy a explicarla enseguida, si hay tiempo, pero que es muy importante también, que son los watts hora, Por ejemplo, yo les pregunto, una pregunta con trampa. ¿Qué gastará más luz? ¿Un foco de 100 watts o un foco de 10 watts? ¿Qué gastará más luz? ¿Cuál consumirá más luz? Era una pregunta con trampa, ¿verdad? Porque no es porque los watts no es el consumo de luz, es la potencia con que trabaja. Entonces, lo que consume luz es la energía, no la potencia. Entonces, si este foco de 100 watts, nomás lo prendo 6 minutos, y el foco de 10 watts lo prendo 1 hora, van a gastar la misma luz. O si el foco de 100 watts lo prendo 1 minuto y el de 10 watts lo prendo 15 minutos, va a gastar más luz el foco de 10 watts. O sea que la energía, lo que se consume, tiene que ver con el tiempo. O sea que era con trampa, porque yo les debía haber dicho que qué gasta más luz, un foco de 100 watts o uno de 10 watts prendidos 1 hora, o sea, los dos 1 hora. Ahí sí gasta más luz el de 100 watts. ¿Sí me explico ahí? En esa parte. O sea que la luz, la energía, no se mide por la potencia del aparato, sino se mide por el tiempo que estuvo conectado el aparato. Y si nos fijamos, el recibo de la luz no viene en watts, viene en kilowatts hora. O sea, lo que nos cobran en la Comisión Federal de Electricidad no son los watts, sino los kilowatt hora. Y nos lo cobran en kilowatt hora porque el kilo, la palabra kilo, significa 1000. Entonces, si yo durante 2 meses o 60 días gasté muchos watts, por ejemplo, 2000 watts hora, para no decir 2000, mejor digo kilowatt. O sea, la palabra kilo significa 1000. Por eso la luz nos la cobran en kilowatts. O sea que sí. Para ahorrarte las palabras. Sí, como para ahorrarnos palabras y ceros. Si alguien gasta 3 kilowatts hora, no va a decir, qué poquita luz gasté. Nomás 3 kilowatts hora. No, gastó 3000 watts hora. Entonces, kilo significa 1000. Cuando uno va a la tortillería y dice 1 kilo de tortillas, lo que estamos diciendo más bien es, deme 1000 tortillas. Porque si yo digo 1 kilo, pues kilo significa 1000. No, como cuando vamos a comprar las tortillas, no sabemos lo que decimos, ni el que las vende sabe, entonces nos da 1 kilogramo de tortillas. Porque kilogramo significa 1000 gramos. Entonces, si yo digo, deme 1 kilo de tortillas, estoy diciendo que me dé 1000 tortillas, pero no. Lo que yo le quise decir fue 1 kilogramo, o sea, 1000 gramos.
y nos va a dar 1000 gramos, o sea, como 30 tortillas. Y luego, cuando uno va a 60 kilómetros por hora, no vamos a 60 metros por hora, son kilómetros por hora, o sea, serían a 60,000 metros. Kilómetro significa 1000 metros. Es para ahorrarnos palabras y ceros, el kilo. Ok. Entonces, lo usamos en kilómetro, en kilogramos y en kilowatts, la palabra kilo. Bueno, entonces de lo que se trata en el negocio de las celdas solares es de que si una familia consume cada recibo de luz que le llegan, por ejemplo, 100 kilowatts hora, 100 kilowatts hora. El poner celdas solares sería poner celdas que generen esa energía. Y ya lo que sigue serían puras cosas técnicas, o sea, puras cosas de aritméticas, nada más de decir, pues si esta familia consume 200 kilowatts hora, pues vamos a calcularle un sistema que le genere esa electricidad para que la CFE no tenga que estársela dando a ella. Oye, nomás antes de que ya para terminar por hoy, la celda de cuántos Hay la celdas, medida de la celda las celdas se van a medir en watts, es la potencia, ¿eh? Así como decimos que un foco de 100 watts es la potencia con que trabaja. Entonces, si una celda genera, entonces en una celda los watts serían la potencia con la que genera. El foco es la potencia con la que consume. La celda es la potencia con la que genera. ¿Y de cuánto hay aquí en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, hay desde 10 watts hasta 450 watts. Las que se requieren para poner en las casas serían las más comunes, serían de 330 watts y de 450 watts. Las más comunes para instalar. Ajá. ¿Y el inversor qué medida tiene? Y luego los inversores, dijimos que hay particulares, o sea, para una celda. Esos yo no los recomiendo, pero sí hay. Pero ya los que podemos poner en grande, para muchas celdas, hay de 1 kilowatt, de 3 kilowatts, de 5 kilowatts y de 7 kilowatts, aquí en el estado de Chihuahua. O sea, de 7,000 watts. 1, 3, 5 y 7. Ok. Y con esos inversores de 1, 3, 5 y 7, uno puede hacer todas las combinaciones. Por ejemplo, si necesitamos 2 kilowatts, pues ponemos 2 de 1. Si necesitamos 3, pues ponemos 1 de 3. Si necesitamos 4, ponemos 1 de 3 y 1 de 1. Okay. Entonces hay de 1, de 3, de 5 y de 7. Muy bien. Ok. Bueno, pues yo creo que hasta ahí porque ya tenemos acá cosas que hacer. Entonces, pues un repasito a todo eso. Todo quedó grabado, se los mando para que lo estudien. Ok. Sí, porfis, ahí me lo mandas. Sí, está bien. Ok. Sí. Pues gracias. Hasta luego, sí. Bye. Adiós, sí. Adiós. Adiós.